Buenos días a todos, bienvenidos a una edición más de la jornada de geotermia que organizamos desde la Asociación de Empresas de Energías Renovables. En la jornada de este año contamos con una presentación de Daniel Muñoz, que es el presidente de la sección de geotermia de APA y el director del departamento de geotermia de SACIR Industrial, que nos va a exponer pues, grandes proyectos geotérmicos en el sur de Europa. Así que, Daniel, cuando quieras, y muchas gracias. Bueno, a ver, para pasar esto, me voy a poner aquí porque si no, ¿me oís bien si me muevo? Vale, ok, prefiero, así os voy viendo. A ver, desde APA, un poco la misión es ir promoviendo la geotermia para ir eliminando barreras, que cada vez las conozcan más las propiedades y que vayamos viendo que es una solución que en el resto de países de Europa está ya más que aceptada como una solución estándar de altísima eficiencia. ¿No? Bueno, como decía, que está perfectamente aceptada en otros países europeos, conocida por la población. Pues en España todavía cuesta que los promotores, desarrolladores conozcan esta opción. Yo profesionalmente llevo más de 20 años ligado ya al mundo de la geotermia, con bomba de calor o usos directos y aplicaciones termoeléctricas. En España siempre se ha hablado del gran potencial de la bomba de calor geotérmica, pero vemos que va costando. Ahora, como pasó hace 10 años cuando empezaron con las primeras subvenciones en la Comunidad de Madrid con temas de renovables, con los fondos europeos se ha vuelto a abrir otra vez un poco el melón y vuelve a haber un interés muy grande, porque es una de las líneas estratégicas de financiación que va a recibir, y en los fondos que está transfiriendo el IDAE también lo veréis en el paquete 6 y 7, que es climatización con renovables, tendrá una línea importante. A ver, dentro de SACIR, yo era el director de SACIR Industrial, que hacíamos proyectos llave en mano. Ahora, desde hace un año, prácticamente solo atendemos a clientes estratégicos del grupo SACIR, y es un producto que vendemos para tailor-made, por así decirlo. Son desarrollos que hacemos para clientes que de verdad conocen el potencial de la geotermia y de un tamaño y una envergadura muy grande, como iremos viendo. Al final todo gira en el uso de la bomba de calor, que en inglés se llama GSHP, que es Ground Source Heat Pump, para climatización. Nos hemos especializado también, viniendo del mundo de la construcción y edificación, en lugar de perforar tantos pozos, intentar aprovechar las cimentaciones, la propia cimentación del edificio. Luego veremos algún ejemplo. Hacemos también la conexión del sistema geotérmico de la bomba de calor directamente con las superficies radiantes. En lugar de utilizar suelo radiante o utilizar fan coils, estamos haciendo lo que se llaman termoactivación del núcleo del hormigón. Es decir, en los forjados podemos meter calor y frío para que inercialmente eso vaya climatizando con más eficiencia el edificio. Y lo último es ligarlo todo con equipos de generación de clima de alta eficiencia al trabajar con agua. Ha hecho una presentación antes Paloma, y bueno, pues durante la última década hemos sido una de las empresas más reconocidas del sector por referencias y sobre todo por las barreras que hemos ido eliminando. Hemos hecho la mayor instalación en el sur de Europa, que es el recinto modernista del Hospital de Sant Pau, luego lo veremos. El muro pantalla termoactivo de cimentación más grande de Europa, también en Barcelona. Hemos hecho rehabilitaciones para patrimonio protegido y para edificios catalogados con máximo grado de protección. Hemos sido durante mucho tiempo líderes en potencia instalada con bomba de calor geotérmica y metros perforados de capacidad de intercambio con el terreno. Y bueno, todo esto lo hemos sustentado a través de acuerdos con empresas tecnológicas, fabricantes, todo vinculado siempre a una investigación y desarrollo muy avanzada. O sea, siempre hemos intentado estar en el frente de lo que venía a futuro, lo que ahora llaman los trending technologies o tecnologías emergentes. Esto lo explicaré muy rápido, más que nada por si hay alguien que no conozca bien cómo funciona la geotermia, pues es muy sencillo.
En invierno, en modo calefacción, cuando la bomba de calor tiene que producir calor, el núcleo o la zona de donde sacamos ese calor es el terreno, que se convierte en el foco caliente. ¿Qué ventaja tiene? Yo siempre lo digo, la bomba de calor es el mecanismo de un chupete. Muy sencillo. Y siempre tenemos la lucha o la confrontación tecnológica de qué es renovable, qué no es renovable con la aerotermia. Yo siempre digo, la bomba de calor, el principio en aerotermia y en geotermia es exactamente el mismo. Ahora, lo que cambia es el foco. Y hay un tema por el que nosotros pensamos que desde la parte de geotermia, la aerotermia se puede considerar renovable, pero nunca tan renovable ni tan eficiente como la geotermia, por un motivo. ¿Cuál es la principal necesidad de climatización de un edificio? ¿El por qué climatizamos un edificio? Porque está dependiendo del clima exterior. Si no hubiese un clima exterior, no necesitaríamos climatizar. Si la temperatura siempre fuese 22 grados, estable, prácticamente no habría necesidades de calefacción o refrigeración en un edificio. Entonces, al final te ves influenciado por el clima, tu estación pues en invierno, en verano, el grado de insolación solar que te esté dando, y luego en edificios más modernos las cargas internas, es decir, la cantidad de gente que hay, de ordenadores, de emisores artificiales de calor. Claro, la gran ventaja que tiene la geotermia frente a un sistema tradicional de bomba de calor es que nuestro foco del que vamos a extraer la energía es mucho más estable en temperatura. El terreno, a partir de 3-4 metros, está siempre o casi siempre a la misma temperatura media anual. Es decir, si en Madrid la temperatura media anual son 20 grados y medio, el terreno todo el año, normalmente de forma imperturbada, está a 20 grados y medio. Por eso, en la época prehistórica y en los comienzos, el hombre tendía a vivir en cuevas o en espacios cerrados, porque al final eso es lo que la temperaba. Pues esto es lo que hacemos. Sacamos la ventaja de un foco estable de temperatura más el siguiente, la atmósfera como foco caliente o a nivel de que te puede ceder calor o disipar calor es muy mala. ¿Por qué? Porque tiene muy poquita densidad, un calor específico nefasto y el suelo que es algo denso y con una conductividad térmica muy grande, es decir, te permite captar y disipar energía de forma muy eficiente y muy rápido. Pues aquí, como explicaba, en invierno captamos ese calor, esos 20 grados, 18 grados que tengo en el terreno, rápidamente y lo impulsamos en el edificio. Mucho más eficiente que una bomba de calor geotérmica. Es decir, el peor día del año, Filomena, nos ponemos, 7 grados bajo cero, nieve, la bomba de calor geotérmica tiene que forzar muchísimo el ciclo para producir esa misma potencia de esos grados y la bomba de calor geotérmica, pues a lo mejor el terreno en esa época del año está a 10 grados. Estamos ganando muchísima energía. Y en verano hacemos lo contrario, invertimos el ciclo y el calor que tenemos en el edificio lo disipo en el terreno. Entonces, si vamos a un edificio con unas necesidades climáticas más o menos equilibradas, nos damos cuenta que incluso el terreno funciona como una pila. Ahora que se está hablando acumulación de fotovoltaica, baterías, la mejor batería que hay es a nivel térmico y es el terreno. Si os estáis dando cuenta. Yo en verano estamos metiendo calor en el terreno y luego resulta que viene el invierno y lo recupero. O sea, fijaros, estamos hablando de almacenamiento diario y almacenamiento estacional, que dura hasta 4 o 5 meses. Entonces, esto nos lo permite hacer los sistemas geotérmicos. El primero que voy a contar un poco encima para que veáis el potencial cuando se habla de dificultad de integración y de barreras a eliminar en un proyecto de climatización con uso de la geotermia. Este es el mayor ejemplo. Fue el recinto histórico de San Pau. Lo hicimos en concurso para el IDAE, que hoy está dando unas jornadas sobre las nuevas líneas y políticas que va a haber. Pues hace unos 8 años decidió sacar a concurso varios lotes, varios paquetes. SACIR Industrial ganó todos los lotes. Presentamos la mejor oferta técnica y económica. Y hemos climatizado unos 10 edificios, cerca de 18.000 metros cuadrados. Este es el proyecto a nivel de envergadura más grande del sur de Europa y en importancia, con bomba de calor. Tenemos más de 4 megavatios de potencia. Y lo que es interesante aquí es que es un recinto, ahí lo estáis viendo, modernista, con máxima protección histórico-artística, patrimonio de la humanidad, protegido por la UNESCO. Pues todas las perforaciones, como luego iremos viendo en el recinto, se fueron haciendo en los jardines, mientras se hacía la rehabilitación
de toda la edificación y adecuación de esos pabellones a nuevos usos, pues se hicieron las perforaciones en el jardín, respetando fachadas, yacimientos o inventario arqueológico que se fue viendo. Ahí apareció pues todo, desde, para que os hagáis una idea, desde antiguas fuentes románticas, antiguos yacimientos fenicios, cimentaciones antiguas del monasterio, enterramientos, un montón de estos. Esto es como ha quedado una vez que se acabó la obra, es decir, la geotermia no se ve nada. Cuando nosotros llegamos allí hace 8 años, la UNESCO amenazó con quitar el grado de protección que tenía histórico porque había equipos de condensación de aerotermia en las ventanas, colgados de las fachadas. Os podéis imaginar, con lo bonito que es esto, todos los equipos de aire acondicionado colgando, haciendo ruido y demás. Lo hemos convertido en algo completamente invisible. No se oye, no se huele, no vibra. Y esto es un poco como está. Ahora, de hecho, si lo veis en televisión española, están saliendo pues, programas para niños, hacen animaciones, temas de bailes, el Moda Shopping o la Moda Week, Moda Fashion Week de Barcelona se hace aquí, en este recinto. Es decir, se le está sacando mucho potencial. Aquí veis el equipo de perforación, perforando al lado de la fachada. Veis la zona de actuación cuando se levantaron todos los jardines, las zonas donde estábamos perforando, los equipos de perforación, cómo vamos llevando todo. Había un sistema de galerías y todos los cuartos técnicos donde están las bombas de calor están hechos en búnkers, enterrados, desacoplados de los edificios. Es decir, nadie sabe que eso está allí. Hay una trampilla en el suelo donde están las bombas de calor. Ahí veis una de las instalaciones. La bomba de calor es este armario. Aquí están los compresores. Y prácticamente con un tamaño mucho más pequeño comparado con una sala técnica convencional, ahí tenemos unos 700 kilovatios de potencia. Ahí hay 3 máquinas, no se ven porque está una detrás de otra, 3 bombas de calor. Esto que vemos aquí son los tubos de donde vienen los sondeos que vamos conectando, y esto de ahí son los colectores de climatización por donde impulsamos el agua climatizada a los fan coils, UTA, suelo radiante y demás. Este es el tipo de integración que te permite la geotermia. Es decir, climatización también en los equipos terminales invisibles. Este es el pabellón del obispo, lo que sería la sala del obispo, desde donde se ve a Barcelona hacia abajo, se ve hasta la Sagrada Familia, Eventero, por eso se llama, que estaría más o menos en esta zona de aquí. Eso tiene el suelo radiante refrescante y todo el sistema de climatización, veis por aquí hay unos agujeritos, ¿vale? Se han respetado, esos son unos inductores de alta presión que hace caer el aire frío y hace un efecto lluvia y se distribuye. Pero bueno, podemos conseguir, con el gran patrimonio histórico-artístico que tiene España, o países vinculados a cultura hispánica, vamos a decir, por ejemplo, en Centroamérica, Sudamérica, universidades, iglesias, sitio perfecto para hacer esto. Suelen tener jardines, espacio suficiente, y esto dura. Hay una entrevista, si queréis, está por aquí un periodista y lo podéis ver en internet. Hay una entrevista muy buena que le hacen en la Catedral de San Patricio, en Nueva York, y le preguntan al que lleva todos los asuntos económicos allí, que por qué ha escogido la geotermia, si tardan 15 años en amortizarlo. Y él le dice, oye, mira, la iglesia lleva aquí 100 años, tiene que durar 500 más, los periodos de amortización, más o menos voy a decir, es una idiotez, porque el que hizo la iglesia no pensó en cuánto se iba a amortizar este edificio, y lo que están buscando son soluciones respetuosas con el patrimonio, muy eficientes, que no produzcan olor, ruidos ni riesgos de explosión, y que además tengan una durabilidad. Los pozos aquí van a tener una duración mínima de vida de 80 a 100 años. Si tú pones una caldera, un sistema de cogeneración, cualquier otra cosa, estamos hablando de sistemas que hay que estar renovando cada 8, 10, 15 años. O sea, son otros tiempos. Este es un ejemplo de integración en industria hotelera. Esto es un hotel en Estepona, en primera línea de playa. Aquí perforamos 140 sondeos y se le entregó el paquete de intercambio a la propiedad, y luego se instalaron bombas de calor híbrida, un sistema híbrido. Aquí, cuando hablábamos antes del potencial de la geotermia, o sea, nosotros no somos una tecnología egoísta que decimos que somos la más eficiente, la mejor, solo geotermia. No, no. Sabemos que tenemos nuestras limitaciones y hay que aprovechar las épocas del año en las que la aerotermia
podemos condensar la atmósfera con muy buena eficiencia, con un ER muy alto, y otras épocas en las que el terreno va a dar mejor. Pues nos permite, al trabajar solo con agua, hacer sistemas bivalentes. Habrá horas que intercambio con el terreno, habrá horas que intercambio con la atmósfera. ¿Qué consigo? Que la eficiencia global sea la máxima posible. Todo esto lo hace un PLC o un sistema inteligente por detrás que va monitorizando temperaturas, va viendo cuándo capto mejor del terreno o de la atmósfera y lo va haciendo. Es más, a futuro, ahora mismo lo que se está viendo en sistemas de inteligencia artificial es cómo esas horas que a lo mejor no tengo necesidad de climatización, pero la atmósfera me está dando muy buen rendimiento, el intercambio con la atmósfera, el sistema aerotérmico, generar ese calor o ese frío y almacenarlo en el terreno. Es decir, podemos dar un paso más, para que entendáis. Esto, el gran potencial que está teniendo ahora mismo es con el tema de autoconsumo. Ahora todas las ayudas van enfocadas a fotovoltaica. Ahora el siguiente paso, almacenamiento, batería. Las baterías son caras, son costosas. La relación de almacenar un kilovatio térmico final, que al final es para lo que se utiliza en un edificio. Cerca del 80 al 90% de necesidades de un edificio son necesidades térmicas. El resto son residuales de iluminación y ventilación, muy pequeñas. Entonces, no tiene muchas veces sentido a nivel energético, es decir, pongo una planta fotovoltaica para almacenar en una batería eléctrica que luego voy a utilizar y voy a transformar a térmica. Oye, hazlo ya directamente con el generador térmico y lo transformas en térmica y lo acumulas en térmica. Entonces, el gran potencial que estamos viendo ahora mismo con los sistemas híbridos geotérmicos aerotérmicos es que bajamos la potencia térmica instalada, podemos bajar también la potencia fotovoltaica y reducir mucho las necesidades de almacenamiento. Las viviendas ya llevan viviendo unos 3 años, que somos Aguas Club, está en la rotonda de Úmera, a los que conozcáis Madrid, ahí en la entrada del campus de la Autónoma. Y aquí hemos hecho 89 sondeos de 125 metros de profundidad y se colocaron 2 bombas de calor de 400 kilovatios. Damos calor, frío, todas las necesidades y el precalentamiento del agua caliente sanitaria. Pusieron una calderita de biomasa luego para subir la temperatura del agua caliente sanitaria, pero bueno, hoy en día las bombas de calor geotérmica están produciendo el agua caliente sanitaria como mínimo a 60 grados y ya tienes bombas especiales que te dan 75 hasta 80 grados de temperatura en el agua caliente sanitaria sin ningún problema. Y como veis, pues bueno, pasa lo mismo, la integración en las azoteas. Yo esto siempre lo digo, la geotermia nos dicen, es que es cara, mentira. No, mentira, es más una mentira enorme, sobre todo en edificios donde el metro cuadrado es muy caro. ¿Cuánto vale? Yo solo por deciros, un metro cuadrado de un ático en Madrid, dentro de la M40 o de la M30. ¿5.000, 6.000, 7.000 euros el metro cuadrado? Imaginaros que les quitamos todos los paneles de solar térmica, todos los equipos de generación y generamos un espacio que puede ser una venta o zonas comunes de alto standing. Se queda apagada la geotermia, con creces. Esto todavía al promotor le cuesta verlo. No lo entiende, tiene miedo y sigue poniendo equipos tradicionales. Cuando ahora mismo, luego iréis viendo promociones que se están haciendo, ya se está eliminando todos los equipos de las cubiertas y generando en esas cubiertas pues zonas deportivas, zonas de chill out, áticos, zonas de alto valor añadido para la propiedad. Este es otro ejemplo. Para la finca les perforamos el campo de intercambio geotérmico, hicimos 114 sondeos para abastecer a 9 edificios. Y aquí hicimos unos 15.000 metros de perforación y esto se acabó hace unos 2 años. Ya están viviendo, la gente aquí ya ha entrado a vivir y está comercializada. Por eso digo que cuando hablamos de grandes proyectos, este suele ser el tamaño medio al que nosotros nos enfocamos. Actualmente va costando, porque cuesta al promotor, pero entendemos que este es el futuro. Este es el proyecto estándar, por así decirlo, que hay en Europa. O sea, un promotor europeo, esto lo tiene ya en el ADN. Hay países, que bueno, están aquí mis compañeras de APA, que lo pueden decir, que es que hay hasta protocolos, procedimientos por ley en Suiza, cuando un promotor llega a un ayuntamiento o a un cantón,
lo primero que le dicen antes de desarrollar es decir, si puede hacer usted geotermia, porque no tenga ninguna incompatibilidad, lo hace. Y ya luego me habla usted de otra cosa, si de un district heating o de una caldera de biomasa o lo que sea. Pero siempre lo primero es ver el potencial geotérmico. Aquí veis el Tajo, cuando la gente se asusta es un equipo muy parecido a una micropilotadora o demás. Con este equipo llegamos a 120 metros de profundidad. El lodo se echa en esos contenedores, que es el lodo de perforación, que es el terreno triturado que sacamos. Tajo perfectamente limpio, un sondeo por día. Es decir, prácticamente no se retrasan los tajos de trabajo de cimentaciones ni de edificación. Este es otro ejemplo de geotermia, pero captando a través de la cimentación. Este es el mercado de San Antonio, salió hace poquito en Masterchef, hicieron en Masterchef unas jornadas de sostenibilidad y lo hicieron aquí una vez ya todo rehabilitado, lo digo porque ha sido noticia hace poco. Es una superficie muy grande, es el mercado más grande, modernista, más grande de Barcelona, el triple en tamaño que el de la Boquería, que eso es el que conoce la gente, para que nos hagamos una idea, tiene planta en cruz. Y aquí había un problema de densidad de aparcamiento, es decir, era un mercado público en el que no solo se vendía temas frutas y verduras, se intercambiaban cómics, libros, era un mercado muy social, muy arraigado al barrio de San Antonio. Pero había un problema enorme de aparcamiento. ¿Qué fue lo que hizo Mercats de Barcelona, que fue nuestro cliente aquí? Ver la necesidad de hacer un parking de 3-4 niveles subterráneo, luego lo veremos, y cuando se dijo eso dijimos, oye, vais a hacer un muro pantalla para contener esas tierras, vamos a intercambiar a través de la piel subterránea del edificio la energía que necesitamos con el terreno, y luego iréis viendo. Para que veáis, el volumen de excavación es brutal, estamos hablando de cerca de 300.000 metros cúbicos, y las necesidades iniciales, cuando empezaron los estudios iniciales, las ingenierías, estaban hablando de cerca de casi 2 megavatios de refrigeración. Luego, implementando políticas de reducción, adecuación y demás, pues las potencias han ido bajando, luego iréis viendo. Lleva funcionando desde junio ya del 18, ya son casi 4 años a pleno rendimiento. Aquí veis, este es el muro pantalla, empotra abajo para cerrar con el nivel freático, es decir, que permita excavar y que este parking sea explotable y no entre el agua subterránea en el nivel de parking. Y se hicieron, como veis aquí, 3 niveles subterráneos para el aparcamiento y un nivel subterráneo comercial. Debajo del mercado tradicional hay otra zona comercial abajo. Aquí veis, esto sería el perímetro. Yo creo que tiene un puntero láser. ¿Veis? Esto de aquí. Y esto es los forjados del parking, como os decía, con la losa inferior, y este es el muro pantalla a escala. Entonces, como estáis viendo, la relación volumen-superficie es casi 1:1. Y ahora, para haceros un símil, cuando ya el código técnico de la edificación ha cambiado y ha ido mejorando, de cuando yo empecé hace 15 años, que pues una casa prácticamente se estaban diseñando con 100-120 vatios por metro cuadrado de necesidades térmicas, una casa. Hoy en día, solo para cumplir el código técnico y ser la calificación energética más baja, te están pidiendo 40-45. Es decir, cuando nos vamos a una casa de 30-35 vatios metro cuadrado bien aislada, en 15 años hemos bajado 5 veces la potencia instalada de las viviendas. Esto ayuda muchísimo a la geotermia. ¿Por qué os digo esto? Porque las relaciones de volumen, superficie 1:1, prácticamente por cada metro cuadrado de energía que yo capto, lo puedo echar en un metro cuadrado habitable. Entonces vais viendo que cada vez es más fácil implementar elementos de intercambio con el terreno sin necesidad de superficies enormes. Aquí lo que se hizo fue la perforación con este equipo que está aquí. Esto es una hidrofresa, eso tiene como dos ruedas que van comiendo, 2 molinos, va perforando el terreno, sostiene la perforación con un lodo. Y nosotros lo que decidimos fue cómo atar los tubos intercambiadores de plástico que intercambian con el terreno, como si fuese un suelo radiante, pero a lo bruto, atado en la armadura de ese muro pantalla. Al final metimos cerca de 45 kilómetros de tubo atado al hierro, con una densidad de unos 2,7 metros de tubo por metro cuadrado. Si veis un poquito el suelo radiante, pues más o menos un poquito más separado que un suelo radiante. Hicimos un colector perimetral que daba la vuelta, si veis esto de aquí, a toda la parcela,
¿vale? Pues aquí teníamos dando la vuelta casi 2 kilómetros de tubo que recogía todos los circuitos de sondas que intercambian el terreno. Con esto, mantenido durante el año sin problemas, 600 kilovatios de calefacción y 450 kilovatios de refrigeración, prácticamente sin modificar las temperaturas del terreno. ¿Por qué? Porque si veis aquí, hay un nivel freático, que una vez que se cierran las pantallas, el nivel freático sube, se va quedando en esta zona, y ¿qué conseguimos? Que toda esta superficie intercambie con el agua subterránea. Al final es como si estuviésemos intercambiando con un río. Entonces, la potencia aumenta muchísimo. Este es a escala, que un poco lo que os estaba explicando. Aquí tenéis el colector perimetral que viene dando la vuelta al edificio, y todo esto, esa escala, son los tubos, lo que nosotros llamamos sondas, ¿vale? Que intercambia con el terreno, con esta masa de aquí. Todo esto va a las bombas de calor que están aquí. Las bombas de calor producen calor en los depósitos de acumulación y frío, y esto se distribuye a los climatizadores, fan coils y demás. Es decir, sistemas hidrónicos muy sencillitos. Aquí veis las tuberías entrando y saliendo del terreno, bajando la armadura. Estamos hablando de armaduras que montadas tenían más de 45 metros izadas, y aquí veis en la viga de coronación cómo llevamos toda la tubería que va recopilando todo. Pues todo esto se hizo en tiempo récord, sin parar las grúas, sin detener la obra y sin ningún punto de fuga o circuito perdido. Esta la suelo comentar mucho en jornadas como la de hoy, porque es Arroyo Bodonal, sale mucho en televisión, en Antena 3, en La Sexta, por temas de eficiencia. Es un claro ejemplo. De hecho, hace 2 años, antes del COVID, trajimos a la Junta Rectora de la Comunidad de Propietarios y ellos mismos explicaron su caso con las facturas en la mano. Es decir, con las facturas de Iberdrola, lo que habían gastado en electricidad, y más o menos puedo decir que el coste medio de agua caliente sanitaria, luz, todo lo que es dedicado a clima, para calefacción y refrigeración, no llegaba a 40 euros al mes. Ahora lo traducís con las facturas de vuestra casa habitual y os hacéis una idea. Aquí hicimos cerca de 8.000 metros cuadrados, 8.500 metros cuadrados climatizados. Son pisos de unos 105 metros cuadrados cada uno, clasificación energética A, y yo los pongo siempre porque ha sido el primer proyecto del mundo residencial colectivo en obtener el LEED platino. Es decir, quizás los puntitos que le faltaban para conseguir el platino se los dio la geotermia. Hacen todo el tratamiento de aguas grises, integración, todo lo que te está pidiendo el programa LEED, y además le dimos esto. Aquí veis las perforaciones dentro de la pantalla de pilotes, las perforaciones que hicimos, cómo las vamos conectando y nos las llevamos hasta la sala técnica, y aquí veis las bombas de calor. Hicimos 47 sondeos, son unos 6.500 metros de capacidad de intercambio, conectadas a 4 arquetas y 8 bombas de calor para dar 440 kilovatios. Este es otro ejemplo, hablando de mercados, un poco distinto al mercado de San Antonio, que era un muro pantalla. Pues aquí, en el mercado del Val, en Valladolid, se ha convertido en un mercado también gourmet, donde hay producto, mucha visita, la gente puede comer en los establecimientos. Y aquí pues se la jugaron. Esta palabra que pone aquí, esto es muy interesante, es 100% geotérmico, sin apoyo de ninguna otra tecnología, de ningún otro bomba de calor aerotérmica, sin calderas, sin nada. La superficie climatizada son unos 3.500 metros cuadrados, y es un mercado de un tamaño importante. Y aquí lo que hicimos fue, dentro de, ¿veis? Una vez que se vacía dentro de la pantalla de pilotes, se perforaron todos los sondeos. Se podía haber hecho los pilotes termoactivos, ¿vale? Pero llegamos tarde, cuando ya estaba la obra muy avanzada, y tuvimos que ir a esta solución. Quizás lo idóneo, hoy viéndolo hacia atrás, aquí hubiese sido hacer un híbrido entre una pantalla termoactiva que capte el terreno y menos sondeos. Aquí veis los sondeos cómo van a las arquetas. Aquí hay un colector que lo lleva hasta las bombas de calor, que es esto, y vais viendo aquí. ¿Por qué pongo siempre fotos de ejecución? Para que veáis que es algo sencillo. Estamos hablando de tubería de plástica, alguna soldadura en plástico manguito electrosoldable, pero no tiene nada que digamos, materiales súper extraños,
técnicos hipercualificados para la parte de conducción, no lo hay. Lo único que necesitamos es una muy buena coordinación, un buen diseño y un buen control de calidad, pero no hace falta, como quizás en otras tecnologías, una hipercualificación, una cualificación muy grande de ese personal. Aquí veis la sala técnica, estas son las bombas de calor, ¿vale? La potencia, y esto que veis aquí es la UTA, el climatizador. Aquí dentro hay una batería, el aire pasa, coge la temperatura que tiene que coger y se distribuye. Actualmente, esto lo pongo, hemos acabado en IFEMA, aquí donde estamos, para las oficinas centrales, una instalación piloto. Se hicieron cerca de 60 sondeos. De hecho, hoy, buscando en el Google Maps para venir, justo en la foto aérea la han actualizado, se ven que hemos acabado las perforaciones y se ven en el parking cerca del pabellón 10, se ven los cortes de las zanjas donde están todas las tuberías. Pues bueno, esto alimenta un anillo de climatización que va a las oficinas centrales y han hecho pues unos 500 kilovatios de apoyo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que tienen que hacer sitios como este? Pues viendo la cantidad de sitio que tienen, que los pabellones se pueden dejar cerrados un mes, se puede perforar debajo, en las zonas de parking, dejarlos climatizados, como ya hay en Suiza y en Alemania. En la Casa Cabildo de Lanzarote hemos acabado un sistema abierto. Cuando hablamos de geotermia, lo que estamos intentando es intercambiar con el subsuelo, y el subsuelo es un conjunto al final de terreno sólido, aguas subterráneas, y a veces tenemos la suerte de que tenemos una gran masa de agua cerca, un gran lago o el mar. En este caso captamos agua salobre del mar y nos permite, a través de una única perforación, una única pozo, sacar 400 kilovatios de potencia. Es decir, coste de perforación muy bajo, pero el rendimiento energético y los ahorros en emisiones de CO2 y demás son los máximos. Acabamos de entregar hace unos 6 meses las nuevas cavas de Peralada. Este es el premio Pritzker de 2019, que es como el premio Nobel de Arquitectura. Y esto, cuando llegamos, hicimos la revisión, nos llegó la propiedad, querían hacer sondeos, un montón de sondeos. Y nosotros lo que vimos es que había una gran cantidad ingente de pilotes. Y dijimos, oye, tenéis muchos pilotes. En lugar de gastar dinero en perforar, vamos a utilizar los pilotes. Y actualmente las bombas de calor que climatizan la zona de cavas de bodega lo hacen intercambiando con el terreno a través de la cimentación. Es la mayor instalación en Península Ibérica. Ahora acabamos de entregar también hace unos meses, y estamos acabando en Portugal, en Quinta de Umbría, que es un resort de lujo con campo de golf, hoteles, villas de lujo, villas para alquiler. Hemos perforado más de 240 sondeos. Se ha ejecutado un anillo hidráulico donde se van conectando las bombas de calor de las distintas villas, de los hoteles y demás para intercambiar. Y aquí, pues bueno, siempre digo, es tanto la versatilidad de esta tecnología que permite, dentro de ese intercambio, meter tecnologías de bomba de calor muy distintas. Aquí hay VRVs, no sé si estamos en la feria de climatización, pero VRVs son los típicos equipos de expansión directa o que mueven refrigerante por el circuito, pues mueven dentro del edificio refrigerante, pero disipan contra el terreno. Luego hay bombas de calor hidrónicas, agua-agua convencionales, y todo esto le permite que según la tipología del edificio, adaptarlo a cada solución. También han metido, pues por ejemplo, tienen muchísimo consumo, aunque están en el sur de la península, muchísimo consumo de agua caliente sanitaria, porque tienen muchísimo spa, bañera de hidromasaje y demás. Pues han colocado panel solar térmico, que siempre parece que la geotermia es como un enemigo del panel solar térmico. No. Tenemos la gran ventaja de que nos podemos hibridar y ayudar. ¿Qué es lo que hacen? El panel solar térmico, la energía cuando no la están utilizando, volvemos a lo mismo, normalmente hay que disiparla con un aerodisipador y la pierdes. ¿Qué hacemos? La metimos en el circuito de agua de geotermia y o se queda dando vueltas en el anillo, incrementamos la temperatura, o la mandamos al terreno y regeneramos la temperatura que le hemos robado del terreno. La de poder realizar, perdón. Y la última que estamos haciendo, que está, de hecho, si pasáis por el Paseo Imperial, la zona de la antigua MAU, acabamos de terminar los sondeos, se han hecho, esto ya es para SACIR Infraestructuras, que es lo que decían, para una cooperativa gestionada por Ibosa. Hemos hecho
73 sondeos de 150 metros y toda la promoción es 100% geotérmica, agua caliente sanitaria, producida a alta temperatura, a 75-80 grados, que es lo que hablaba de las nuevas bombas de calor. Eso nos permite hacer la higienización, tratamiento de legionela, tener el agua siempre en las máximas y mejores condiciones con la máxima eficiencia. Y luego calefacción por suelo radiante y refrescante. Damos calor y frío. Entonces, yo ahora sí que me gustaría, como nos queda un poquito de tiempo, ¿no? Me gustaría entrar un poco en el debate, porque, o sea, la idea de esto no es mostrar referencias, es mostrar el potencial en distintas tipologías de proyecto. Ahora, por ejemplo, se está empezando a imponer el tema industrial, usos industriales de la geotermia. ¿Para qué? Pues para que nos hagamos una idea. Por ejemplo, precalentamiento de aguas de proceso. Para temas de termoplásticos, baños de los plásticos según salen extrusionados. Para temas de hatchery, para un poco más me entendáis, para piscifactorías, mantener el agua a la temperatura exacta que necesita el alevín para crecer, para que vaya ganando peso. Todo esto es con bombas de calor, agua, conectadas a un sistema geotérmico, es perfecto. Luego, ahora un poco se van viendo cada vez más en la península sistemas de media entalpía o de temperatura baja, es decir, pozos, los típicos pozos que el agua sale a 40, 50 grados, que está asociada a una manifestación geotérmica natural. Pues eso se puede o conectar a una bomba de calor para lanzarlo a un district heating o usarlo directamente en sistemas de calefacción de agua radiante. Eso ya se están empezando, ya llevamos 3-4 años que ya hay varios proyectos en península que se están hablando. Y luego hay, quizás, que lo introducía al principio, el mayor potencial que yo le veo en estos momentos es la hibridación con fotovoltaica. La fotovoltaica se está imponiendo mucho a nivel de cultura en el edificio, pero por mucho que bajen los precios, lo que hay que intentar es también bajar la potencia instalada. No tiene sentido meter mucha potencia. Entonces, la geotermia es un gran aliado de estos proyectos porque te permite, en un sitio donde tú antes a lo mejor necesitabas 500 kilovatios eléctricos, necesitar a lo mejor solo 250, liberas inversión y espacio que te va a ocupar la fotovoltaica y lo haces con una eficiencia global y un nivel de emisiones muchísimo menor que lo harías con una tecnología convencional. Nada, me gustaría abrir una ronda de preguntas, viendo que ya ha ido llegando más gente. No sé, si no la repito yo, si... Sí, habla alto, yo creo. Bueno, me acerco a un móvil. La posibilidad de que estos equipos puedes combinar, no híbrido me refiero, puedes combinar o bien condensar por geotermia, ¿Sí? que sea, o bien condensar por ahí según las condiciones de temperatura del aire, prácticamente de temperatura del aire. Vale. No pasa nada. ¿Tenéis alguna experiencia o habéis hecho ya algún estudio en sistemas de refrigeración, no el salto industrial de gran potencia, sino que puedan ser las necesidades, por ejemplo, en un supermercado de frío, refrigeración para los lineales, las islas de congelación, con equipos de expansión cuya condensación sea por agua y se mande bien a un condensador aire, agua o bien a la geotermia? Gracias. Te lo explico. Bueno, el caballero me estaba preguntando sobre la hibridación de sistemas de generación térmicos, sobre todo de frío en sistemas industrial, condensando en atmósfera y condensando en terreno. Bueno, aquí se abren dos líneas distintas. Se pueden hacer, esa hibridación la puedes hacer con equipos específicos aerotérmicos y equipos específicos geotérmicos, ¿vale? O se puede hacer, que es lo que se está imponiendo ahora mismo, es una bomba agua-agua, ¿vale? En el que el disipador va, una parte, tienes una válvula de 3 vías, para que te hagas una idea, una parte va al terreno y una parte va a un dry cooler, que es un aerotermo. Trabajan con los mismos saltos térmicos y la gestión es mucho más sencilla e intuitiva, porque al final solo compruebas temperaturas en los focos. Entonces, con esto pues tenemos mucha experiencia, hemos hecho varios proyectos. Ahora vuelvo. Ahora, si lo complicas un poco más, puedes entrar en el ciclo de la bomba de calor, ¿vale? Y en la parte de refrigerante, que es lo que estamos hablando, por ejemplo, en supermercados, cabinas de enfriamiento, puedes llevar ese circuito de refrigerante, ir poniendo intercambiadores
que tú vas controlando los saltos térmicos, es decir, manteniendo las presiones que te pide el ciclo frigorífico, puedes hacer eso exactamente, pues trabajar en una zona de ultracongelados, en una zona de gama fría, en una zona de climatización tal, y vas trabajando en esos saltos térmicos. Lo único que tienes que vigilar es que los compresores que tú utilizas te permiten esas etapas de presiones tan distintas. Y puedes hablar con Danfoss, por ejemplo, lo tienen, ya hay experiencias de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que a las ingenierías tradicionales les da un poco de miedo, pero simplemente por desconocimiento, pero técnicamente no son complicados, son válvulas muy sencillitas que van controladas, tienen sus señales, lo puedes hacer en Modbus, en cualquier sistema de control, y lo que tienes que tener cuidado es de la gestión energética total y que ese compresor se mantenga en condiciones de trabajo que mantengan la vida útil del compresor, pero técnicamente no tiene complejidad. Os dejo a los demás, nada, muy rápido. ¿Puedes darnos un dato? Nosotros somos una consultoría de ingeniería para ahorro y eficiencia energética y, lógicamente, después de abordar una instalación siempre monitorizamos. Entiendo que vosotros también. Rendimientos estacionales reales, después de haber monitorizado instalaciones 1, 2, 3 años de eficiencia estacional, tanto en frío, hablo de climatización, tanto en frío como en calor, por favor. Gracias. A ver, estamos hablando de los SPFs o rendimientos estacionales, comparados con aerotermia o comparados con otros sistemas. Antes lo hablaba, cada proyecto es distinto, o sea, comparar, decir, esta tecnología da este rendimiento y esta otra da otra, depende en cada proyecto en que lo apliques. Pero sí os puedo decir que en los últimos 10 años, haciendo el seguimiento a los proyectos, una bomba de calor geotérmica o agua-agua que condensa en el terreno, si está bien diseñado, en frío está dando COPs entre 5 y 7,5 ORs, ¿vale? Ahora traducen una bomba aerotérmica, ya te digo yo que es complicado, y en modo de calefacción mínimo están dando 4,5, ese es el COP mínimo con el que solemos diseñar, hasta COPs de 7, 7,5 en momentos puntuales. Entonces el SPF real, la media anual, suele andar en torno entre 5 y 6. Eso es normalmente los valores que solemos trabajar. Hablamos de la parte de generación primaria, porque luego hay una parte que habría que quitar rendimientos, que es la parte de impulsión o recirculación, que lo vas haciendo, pero eso con una caldera, con cualquier cosa, también lo vas a tener. Bueno, pues... Sí, es que no sé qué hora es. Buenos días. A ver, estás comentando que a nivel Europa, digamos, la geotermia está muy implantada. Entiendo que tanto a nivel industrial como en uso domiciliario o doméstico. A nivel España o sur de Europa, ¿qué años qué piensas que puede llegar a tener un desarrollo a nivel de financiación? Perdón, no te estoy viendo ¿qué a nivel de? A nivel España, sí. ¿Qué nivel de financiación o qué consideras tú que puede llegar a, digamos, en un futuro? Porque hoy en día estamos hablando de aerotermia, fotovoltaica, hay muchas subvenciones para esos sistemas energéticos, pero de geotermia absolutamente nada. Muy poco. Ahora entonces, te comento. La pregunta es, en España, ¿qué desarrollo financiero o de financiación podíamos tener para conseguir que fuera como en Europa? ¿Para proyectos de climatización o proyectos industriales? Industriales, vale. etcétera. A ver, en proyectos de climatización, la financiación que está viniendo es la tradicional que obtiene. Es verdad que hay fondos, por ejemplo, hubo fondos del IDAE o fondos para empresas de servicios energéticos que para instalaciones residenciales pueden ayudar a tomar la decisión. En el área industrial o aplicaciones más industriales es más complejo, hay que ir proyecto a proyecto. Es verdad que ahora con los fondos Next Generation, que vienen de los fondos europeos, hay una línea que habla exactamente de esto, es decir, van a llegar fondos que de alguna forma va a haber que identificar, articular esos reglamentos para que permitan que lleguen a este tipo de tipologías. Si veis
en la política europea está muy bien reconocida la geotermia y bien identificada. ¿Qué es lo que pasa? La mayor barrera que tiene hoy en día la geotermia para financiación de proyectos es que son proyectos mucho más lentos. Es decir, necesitas hacer un reconocimiento del terreno, hay que esperar a tener esos datos, necesitas tener una auditoría energética de cierta entidad y fiabilidad para poder acometer los siguientes pasos. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente el promotor o el inversor tiende a ir a cosas que le acortan muchísimo más el tiempo de estudio y demás. Y ahí pues la gran ventaja de la aerotermia, pues al final con la curva climática o la curva que saquen de AEMET ya tienen los datos. En la geotermia, salvo que tengas un proyecto al lado, que lo tengas. Ahora, si nos vamos a recursos geotérmicos profundos, pues pasa lo mismo. Tienes que hacer una perforación, comprobar la temperatura, comprobar los caudales que vas teniendo. Entonces, todo eso hace que acceder a esos programas de ayudas que al final suelen durar un año y medio, no llegues. Entonces, yo lo que le solemos pedir dentro de nuestro sector a los organismos públicos que transfieren estos fondos es que alarguen esos periodos, es decir, que nos den más tiempo para que esos proyectos sean elegibles y esos fondos puedan llegar, esas ayudas o esa financiación especial. Creo que es lo que me preguntabas, ¿no? Estupendo. Pues nada, bueno, ha sido un placer estar hoy con vosotros aquí, espero... ¿Sí? ¿Qué influencia puede tener eso sobre el cable? Hablabas de una instalación de 400 kilovatios. Es pequeño, sí. Estar vertiendo 400 kilovatios a un punto concreto, no sé qué afección puede tener, o cómo se hace el estudio, o qué protecciones hay. Exactamente. Bueno, me están preguntando en la captación con pozos, en acuíferos o cerca de masas de agua como el mar, cómo estudiamos ese diseño, esa capacidad que tenemos de intercambio. Normalmente suele venir por los litros segundos que somos capaces de intercambiar. No se le da más de un salto térmico de 4 o 5 grados, que es con lo que trabaja una bomba de calor. Y cuando el proyecto ya es de cierta entidad grande, es decir, que vamos a inyectar una potencia en kilovatios hora, megavatios hora a esa masa de agua, lo que tenemos que intentar es que la temperatura media de esa masa de agua o del mar no suponga una alteración ecológica. Es decir, si estás hablando en el mar, pues no te suelen dejar que supere en medio grado, si es un río, 3 grados. Entonces, ¿cómo hacemos ese estudio? Pues se ve la cantidad que inyectas, se hacen modelos donde inyectamos el agua y donde la captamos, ¿vale? Y se va viendo esa pluma térmica, porque no deja de ser una pluma térmica, cuántos metros tarda en disiparse y en mezclarse. Es igual que cuando haces un emisario para eso. El sistema hidrotérmico abierto se lleva utilizando más de 100 años. De hecho, en Zaragoza tienes ciudades, Zaragoza, cerca del Ebro era muy común. Muchos hoteles y muchas industrias hacían 2 pozos siempre. Cuando llegaban allí, quiero un pozo para contraincendios y otro pozo para clima. Entonces, más o menos, es sencillo. Físicamente el cálculo es muy rápido, porque más o menos sabemos que unos 10 litros segundo nos pueden estar dando unos 250 a 300 kilovatios de un pozo, y con eso más o menos puedes prediseñar. Luego la parte más complicada es, a nivel hidrogeológico, es ver pues por dónde se mueve el agua, por qué capas, hacia dónde va y demás. Pero bueno, igual que se hace en cualquier otro proyecto de obra civil, cuando tienes que cortar un acuífero, desviarlo y demás. Hay software especializado y es muy fácil de seguir, porque con colocar 2 o 3 piezómetros de control, con sondas de temperatura, tú estás viendo si tu modelo que habías construido originalmente se corresponde con la realidad. Y luego lo único que tienes que hacer es ajustar caudales y ya está. En España no hay, quitando las confederaciones hidrográficas, de momento, y la Agencia Catalana del Agua, no hay organismos muy especializados en control, pero en el resto de Europa tienes guías de diseño que te dicen a qué distancia controlar, cuáles son los saltos térmicos máximos admisibles. Tampoco, un poco para que la gente entienda, no hacemos barbaridades, porque la geoquímica del terreno es bastante complicada. Entonces, si tú elevas mucho la temperatura de un acuífero, pongamos un acuífero que está a 18 grados, y lo elevamos a 28, empiezan a producirse ahí reacciones químicas que nos matan los pozos, pues se producen precipitaciones de carbonato, los filtros se obturan. Entonces siempre se suele intentar
no elevarlo más de 3-4 grados, que más o menos son las oscilaciones naturales que ese acuífero podría tener a lo largo del año. Eso es un poco de las premisas de diseño. Siempre. Cortamos. Bueno, los sistemas abiertos en España hay órganos competentes, que en este caso suele ser la Confederación Hidrográfica o dominio público hidráulico, si vas y hay que pedir una concesión. Entonces ahí es donde evaluación de impacto ambiental, evaluación de impactos hidrogeológicos, no te salva, o sea, vas ahí. Muchas gracias a todos.